Ya. Ok. Bueno, nuevamente agradecer a Ricardo por su presencia. Es para nosotros un gusto poder estar contigo y relanzando nuestro colectivo, relanzando nuestros proyectos después de la pandemia, ¿no? Entonces, ya que Lucho, Cuéntame eso, ¿cómo se llama el colectivo de ustedes? el ¿Cómo túnel, está el colectivo? túnel, Buen sí. nombre. Muchas Sí, sí, gracias. Fue muy sí, sí, difícil la sí, elección. sí, Sábado está bueno. nos gusta mucho. Nos gusta toda la Sí, sí. a mí el Lucho, ¿no? Entonces, por ahí va también. Me gustan mucho las preguntas de Lucho, sin duda, tomando apuntes y apuntes y apuntes. Gracias, Luchín. Bueno, yo le voy a hablar más sobre, tal vez un breve adelanto de lo que sería su libro sobre Lenin, que es, eh, alguna vez vi en un post que es su libro más difícil, ¿cierto? El más Sí, complicado, ¿no? así Entonces, es. recuerdo mucho, muy bien, una frase que dijo usted en una, según yo, la mejor entrevista que le hicieron, no me acuerdo dónde, era un lugar bien tropical, se veía en el video, que cito, salía, mi parafraseo así. Ya. Lenin lee la lógica y hace la revolución. Yo escribo un Mm. libro que es el que no pudo escribir Lenin. El libro fue Claro, sí. la revolución. Cierro cita, ¿no? Me llamó mucho Sí. atención esa frase y sin duda pude leer su libro y entiendo la razón, ¿no? En ese sentido, le hago la siguiente pregunta. Una suerte de especulación política. ¿Es posible actualizar la idea de revolución? Badiou habla un poco de necesitamos actualizar la idea de revolución, ¿no? Algo por ahí. Bien, gracias por la pregunta. Sí, sí. Hace poco yo tengo un programa en Joica, que es una plataforma mexicana que entrevista a gente, converso y discuto. Y no sé, ha sido el 10 de marzo, el tema de la revolución, estaban 10 conceptos fundamentales de la filosofía, y puse revolución. Democracia, primero con Germán Cano en la senda, después revolución, ahora voy a hacer fraternidad este domingo. Y en revolución lo hice con una amiga, porque el tema era complicado, porque que nadie el revolución es como la palabra que nadie quiere usar, que es una palabra maldita, ¿no? Ahora que estoy en Europa nadie la usa, habla de emancipación, hablan así, bueno, porque no se puede hablar de revolución políticamente incorrecto. Entonces era ridículo. Entonces, claro, la Pamela se juega con todo, que ella es una tremenda teórica política chilena, y con el David Pavón Cuellar. El David es como un marxista clásico, que yo lo quiero un montón, que es un mexicano radical, así como muy simpático. Entonces, David no tenía problema con la revolución, Pamela no tenía problema con la revolución, y con eso molestar al establishment socialdemócrata en general, desde el chileno al mexicano al europeo, molestar a la gran filosofía francesa de la teoría crítica, que hablan de emancipación, cualquier cosa para que no aparezca revolución, y molestar al establishment latino. O sea, cuando estaba en Colombia, por ejemplo, Santiago Castro Gómez cercano, no diga revolución, no diga revolución, porque es la palabra maldita. Entonces, o sea, increíble. O sea, la palabra maldita. Incluso la gente de Rauslet me pidió una entrada para un diccionario en Marc Lacan, y me pidieron a mí la entrada de Revolution. Entonces, yo fui que hablé de la revolución ahí en ese diccionario, que es un léxico muy entretenido. Entonces, en el programa hablamos de revolución en inglés, o sea, puse Revolution. En mi libro se llama Revolución de Nosotros. Lo que pasó en Chile no es un estallido social, es una revuelta revolucionaria, y por eso es un cambio constitucional, hay gente gobernando, algo distinto en Chile. Y los europeos, que ayer, por ejemplo, no lo voy a nombrar, porque sí, pero no te enojes, son amigos populistas. En España está la tremenda cagada, se va a llegar la derecha juntándose con Vox, está el problema de la pandemia continúa, el problema planetario, el problema de la guerra, la OTAN, la guerra, los alemanes, 1.000 millones de euros en armamento, se está rompiendo el Estado-Nación. Si Macron pierde el 10 de abril, se acaba la Comunidad Europea. Biden es un ridículo, un viejo ridículo, asesino y bombardero, y se la da ahora de El Salvador. O sea, todo, están rompiéndose el eje, la estructura geopolítica se están rompiendo, y se está rompiendo como la OTAN, lo amamos todo.
y Putin quiere su Rusia, que yo quiero mi Rusia, si yo quiero mi Rusia, y el otro se vende como un hombre de izquierda, era un fascista horroroso que mandaba matando rusos, ucranianos en el Donbass, o sea, era un perno, o sea, un perno que ahora se... Entonces, la cosa es compleja. Y ahí, mira, hablar de revolución, o sea, sin miedo a hablar de revolución. Y la revolución, y sobre todo en Europa cuesta, en Barcelona donde estoy ahora, hay algo de revuelta en Hospitalet, algo en el Raval donde estoy ahora, en España, en Madrid hay algo en Carabanchel, en Vallecas, cuando estoy en ciertos barrios de París, ciertos barrios de Nápoles, algo en Marsella, algo en las afueras de París, algo en las afueras de Londres, algo en las afueras de Berlín, pero en Europa así como estamos despotenciados, la socialdemocracia es todo, y la socialdemocracia en sentido amplio, es todo, y está, el pueblo, no hay pueblo, se puede morir de los populistas, no hay pueblo, o sea, lo que hay son agentes, operadores capitalistas que se creen bellas personas, almas bellas que se creen de izquierda, y en realidad y el fascismo avanza con una fuerza tremenda. La Giorgi Meloni se comió con patata al Salvini en Italia, el CEMU se molesta a la Le Pen, aquí está el loco de Vox que habla pura tontería y llega un tipo del PP horrible, entonces uno puede, el tonto de todo, de Boris Johnson, un imbécil, o sea, tanto que molestan a Putin, pero vean a Boris Johnson, vean a Biden, o sea, el nivel, no sé, hace competencia de que es más limítrofe, o sea, son normales limítrofes, ¿no? o sea, Claro, sí, exactamente, exactamente, y para qué si en Latinoamérica, claro. el nivel de sus normales. Entonces, y pues la revolución es fundamental. Eh, es un tema de la filosofía, o sea, está en lo más importante de la filosofía, está en los grandes filósofos, está como algo fuertísimo, y por eso también todo mi cariño a Lenin. Porque Lenin es como, los populistas no entienden, vive bien sumergido en la clocha Talmud, en el Rejón, en todo ese mundo, como mi amigo Jorge Alemán, bien todo en ese mundo, pero no hay proceso de revolución. Ahora que de repente Jorge habla de revolución, de repente habla de revolución, pues, entonces empieza, en realidad no entiende. A Pablo Iglesias creo que una vez le dije, o sea, oye, pues lee a Hegel, o sea, déjate la gloria o sea, Talmud, o sea, no solamente Gramsci, o sea, por eso Tony Negri no puede ver populismo, G no puede ver populismo, o sea, leen a Hegel, que es el gigante que está detrás de Marx y detrás de Lenin. Y por eso Lenin es un gigante. O sea, habrá gente que criticará la revolución de Lenin, a mí me encanta. Claro. Pero lo que hace Lenin es increíble. O sea, es Hegel. O sea, el paloquicista, burgués, capitalista, ñoño, rancio, espiritualizado, nada que ver. Entonces, si quieres hacer una revolución en Madrid, por favor, lee a Hegel. O sea, si quieres una revolución ahí en Colombia, leen a Hegel, o sea, y esa es la grandeza. Lenin se puede haber psicotizado y se puta borracho, suicidio, de todo el fracaso, de fracaso tras fracaso, y la destrucción de la Segunda Internacional es un fracaso, y lo que hace es como genial, la salida a la psicosis o la destrucción es leer a Hegel. Entonces, ese es un revolucionario. El revolucionario lee a Hegel. Entonces, y eso es complejo. Ahí se habla ya de la grandeza de Lenin. O sea, nos vamos por una cosa de, no se enojen por la MUF, nos vamos a leer a Rejón, o sea, para hacer un proceso revolucionario. Vamos a leer a Hegel, o sea, tremendo pensamiento categorial que está expresando la libertad a un nivel increíble, metódico, ¿ya? Que se puede ver cómo se articula un colectivo, cómo revienta el colectivo y cómo se realiza el colectivo. Entonces, y eso es Lenin leyendo a Hegel, y lo que Lenin hace es un proceso revolucionario exitoso. Y por eso digo, no es menor, o sea, por eso Lenin es un gigante, que los jóvenes revolucionarios aprendan, o sea, ustedes revolucionarios no hay que poner el cuerpo, sí, pero poner el cuerpo también poner la cabeza, hay que leer, estudiar. Marx es un gigante, nadie lee el Capital. Hegel es un gigante, nadie lee la ciencia de la lógica. O sea, los gigantes que están detrás de un proceso revolucionario que podría ser exitoso en el sentido de transformar las condiciones de vida, que la gente viva mejor, que aparezca la diferencia, las diversidades sexuales, un entorno de la naturaleza y de uno con dignidad mínima, en un mundo de cambio global, de migración, de cambio climático, de destrucción y de todo lo otro. Entonces uno puede entender procesos revolucionarios a la altura del acontecimiento, a la altura de los tiempos, con un Hegel gigante. Ese es un verdadero. Yo diría, a Boris leyera Hegel,
pero no lo va a leer. Pero tienes que leer, o sea, y Poeta. eso por eso me quito el sombrero con Lenin, porque realmente lo que hizo fue notable y a nivel histórico. Sí, sí. No, de acuerdo, de acuerdo. Justamente creo que por ahí el problema. La teoría política actual, exitosa también a nivel, por lo menos sí, académico, institucionalizado, es cada vez esta teoría política que yo, con lenguajes más pues, clásicos, la diría de reformista, ¿no? Yo prefiero ver el populismo como se lo veía clásicamente, como un intento bien reformista de cambiar la sociedad, ¿no? A lo Perón, a fin de cuentas. Y bueno, sí, muy bien, todo muy, muy organizado, sindicato aquí, sindicato allá, sin embargo, aún se pacta con oligarquía. Entonces, yo creo que la institucionalidad de la teoría política actual se concentra en Erjones, en Chantal Mouffe, en la escuela lacaniana, en toda la teoría del discurso inglesa, y es grave porque incluso yo veía un canal de justamente un joven chileno que le ponía el nombre del canal de YouTube Construir Pueblo, ¿no? Y entrevistaban ahí, o sea, sí, sí, también había un cartel en Colombia que era que expliquemos a Deleuze, ¿no? Y sí, explicar a Deleuze está bien, pero expliquemos a Hegel. Yo estoy de acuerdo. Creo que hay un potencial inmanente revolucionario en el pensamiento hegeliano y el problema está ahora en aterrizar en la praxis, ¿no? Por eso me llama la atención la cita que usted dice en la entrevista, ¿no? Yo escribo un libro para hacer la revolución, necesitamos una especie de nueva teoría política. Sin embargo, también es complejo, ¿no? Porque Jameson dice que matar a la teoría política, necesitamos la utopía especulativa, una especie de nuevo enfoque epistemológico. Entonces, la siguiente pregunta, conectado a esta misma, Sí, sí, sí. ¿es útil un Lenin como un pensador de lo político, una especie de unión de un Lenin de la teoría y la praxis, pero ya a nivel teórico, una especie, o sea, se necesita un programa, yo digo, ¿no? O sea, porque Sí. ya ni siquiera hay un sujeto, ya el sujeto ya no existe, entonces un programa mínimo a nivel no sé, estético, performático, ya sería esperanzador, creo, pero bueno, lo escucho. O sea, muy buena tu comentario. Sí, la teoría populista tiene cosas muy rancias. Tiene las cosas más rancias del cristianismo, la redención. Y por favor, yo no quiero que me redima. ¿Quién me va a redimir? ¿Y me va a redimir un líder? Pablo Iglesias, Rejón, Alberto, la Cristina. Va a ser que va a ser Boris como un líder. No, o sea, no importa Boris, importa un colectivo. Un colectivo que se expresa más en una constitución, en instituciones revolucionarias. Entonces es importante. Entonces, una cosa rancia que tiene el populismo, aunque tengo muchos amigos populistas, es esa cosa cristiana, como cristiana laica de la redención, donde además no sé cómo a las feministas les puede gustar el populismo, porque al final es puro patriarcado, es un nuevo Cristo. Yo soy el nuevo Cristo que voy a realizar la redención, y luego es céntrica, es patriarcal, luego es colonial, es ontológica, tiene todo, luego genera puro valor, se matan entre ellos porque pura competencia, expresan el sistema. O sea, en España Podemos se mataron, no, la derecha se mataron entre ellos, se mataron entre ellos simplemente porque ellos encarnaban su propia teoría. Entonces, ese es el problema. La propia estructura entre peronismo, Gramsci, Althusser, Derrida, Lacan, esa cosa que se llama como el juego de los significantes, las cadenas de significantes, toda la teoría de la hegemonía, del antagonismo, y centrado en la cabeza redentora de un, Anguita dijo que Pablo Iglesias gana de dinero como loco la televisión. No hay ninguna Anguita, por favor, seguir repitiendo el cuento de Allende como algo, él por sí mismo patriarcal, radical, y eso nos va a tocar, y por eso céntrico, Buenos Aires para todo, Santiago de Chile para todo, Madrid para todo, Bogotá para todo. La gente del norte odia a la gente de Bogotá, la gente de Arica odia a los santiaguinos, la gente de Marsella no aguanta más a los parisinos, los catalanes no se aguantan más a los madrileños, o sea, por favor, o sea, entonces esa cuestión céntrica, fálica, que está en la redención del nuevo Cristo, es infumable, menos en el siglo XXI, menos en el trabajo de los colectivos, y por eso no más esa teoría. Y en el caso de Lenin era entretenido, o sea, Lenin bueno, murió súper joven, o lo mataron, murió súper joven. Entonces, Lenin lo que hacía ya decía, hablaba,
si Marx se presentaba como joven, porque Marx no podía decir, oye, yo soy un marxista, o sea, era ridículo. ¿Quién es usted? No, yo soy un marxiano, marxista. No, no. Entonces Marx decía, soy un hegeliano. Claro, era entretenido. Porque ser un hegeliano era como muy raro. Significaba, entre otras cosas, ¿sabes? Soy como un tipo que cree que en una transformación revolucionaria se genera a través de un trabajo histórico material. Eso era muy raro, se puede Bakunin y todo el mundo lo llama, está loco este tipo. ¿Cómo va a ser un proceso de revolución? Vamos tomando el poder con algo, con un alemán burgués rasca horroroso, y además algo que se llama historia. ¿Qué es esa mierda de la historia? O sea, obviamente era bonito, el joven madre dijo, soy hegeliano, ¿qué significa eso? Bueno, hay una historia, señores, hay historia. Ojo, ojo, hay historia donde tú tienes miedo, hay historia, donde hay un poder, donde está el zar, hay historia, donde está Pinochet, hay historia, donde están todos los Bush, Obama, Trump, Biden, hay historia, entonces era historia. Y el pesado de Lenin era entretenido. Lenin tiene textos espectaculares, en 1922, que llamar células hegelianas. Entonces Hegel es como agente colectivo de liberación de lo estúpido. Entonces, materialización, o sea, entonces, a los sindicatos en todas partes había que poner células hegelianas. Entonces, Hegel era un adjetivo espectacular, era un adjetivo como realmente de un colectivo emancipador material radical que había que estar desde la escuela a los sindicatos. O sea, en eso andaba el loco de Lenin armando cuadros hegelianos. Entonces, eso es entonces, un Hegel no es patriarcal, un Hegel. Hablaremos de la lógica del no todo, del Lacan, de lo real, o la lógica feminista en el sentido del LGTBQ, que están abiertas, sangrando, intersticias, moviéndose. Podemos ver cierto feminismo, no la identidad, no el diferencial, no el esencial, o cierto feminismo entre queer o interseccional, o de las diferencias, como a mí me encanta, diferenciar. Entonces ahí en Hegel había esas colectividades. Y eso Lenin lo ve así, por eso Lenin tenía problemas, fue muy liberal para la época a nivel valórico, cuando empieza a organizarse el sistema político mismo en esta locura que eran las Rusias. ¿Ya? Y ahí viene lo difícil de lo que estoy haciendo ahora, porque el libro como más difícil que en el que estoy, más que el Nietzsche, que el Renan, o el Hegel, o el Sade, que escribió un libro sobre Sade, que es un libro por mayor de 45 años. El Lenin es complicado, porque primero lo que hago, Lenin hizo un comentario en 1914, que está en la famosa cuadernos de filosóficos. Está en los cuadernos filosóficos está el famoso comentario de Lenin a Hegel. ¿Ya? Son como 200 páginas. La ciencia lógica tiene como más de 800 páginas. Y Lenin hace un comentario en lo que no, menor, casi 200 páginas. Lo hace, entonces es un loco. Entonces, primero, es un comentario. Todo el mundo habla de Lenin. Lo bueno de Gigi es que a Lenin, y se habla de Lenin. En Chile, decir Lenin es lo peor. Así, a Ricardo le gusta Lenin, está loco. O sea. Entonces, Lenin es lo peor, como el adjetivo del mal. Entonces, pero igual se habla de Lenin, estudios de Lenin, conferencias de Lenin, cosas así, y hay gente que habla de Lenin, pero ¿dónde dijo tal cosa Lenin? No se sabe. Porque al final hay una edición como rasca antigua, que está, esa misma edición está en castellano, está en francés, está en alemán, está en inglés, está en italiano. Pero ¿dónde lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Qué es lo que dice la gente? En puro refrito que está cambiando muchas lenguas. Entonces, cuando uno empieza a ver el estudio de Lenin, lo que hace Lenin en Suiza es un loco. O sea, lo bueno es que todos los rusos leen alemán, Hegel no está traducido, obviamente. Entonces, lo que hace Lenin es leer un libro de más de 800 páginas, de las que se llama La ciencia de la lógica, que son 3 tomos, que es durísimo, difícil. Lo lee entre septiembre y diciembre de 1914, o sea, increíble, o sea, en 3 meses te lee la ciencia lógica entera, ni los hegelianos lo han hecho. Los famosos hegelianos, los hegelianos alemanes lo han hecho, o sea, lee directamente en la biblioteca, en vez de suicidarse o de emborracharse o de psicotizarse, lo que hace es el gesto genial, me agarro a Hegel y me agarro la ciencia lógica de Hegel, porque sabían, había una leyenda, no ya Marx había leído la ciencia lógica, no Marx había superado la interpretación de Feuer, la interpretación de joven Hegel, la superación de la filosofía del espíritu, la superación de la filosofía del derecho, no había que leer la filosofía del derecho de otra forma, no estaba en una ciencia lógica, entonces ya estaba en la segunda edición del Capital. Marx dice, Hegel es todo, y corten de pelarlo, incluso ya se pone a defender a Hegel en la segunda edición, entonces, corten el rollo, o sea, porque había hecho construir el Capital desde la ciencia de la lógica, entonces ya tiene que salir a defenderlo ya.
Entonces Lenin se agarra a la ciencia lógica en este fracaso, así como cuando uno está en un mar hundiéndose, como ahora, se agarra a la ciencia lógica y el loco de hace un psicótico, pero de hace un obsesivo que se psicotiza, así como yo, radical, o sea, y se pone a leer la ciencia lógica en alemán, línea a línea, increíble, el gesto psicológico, existencial, material, línea a línea, y en 3 meses te la lee entera y te hace un comentario de 200 páginas. De la marinera, porque el libro de Hegel es brutal, dificilísimo, pero lo hace. Entonces, ¿por qué se hace difícil el texto? Porque yo voy, ¿qué hago yo? Voy trabajando con el texto de... y Lenin era brillante, tenía el francés era como el inglés de la época y el alemán era como lo culto, como el griego de la época. Entonces todos los tipos leen alemán, leen directamente a Kant, a Hegel, a Leibniz, lo leen directamente, es genial los rusos, y además tienen francés para comunicarse. Entonces el ruso era una lengua de porquería. Entonces con francés y con alemán, los rusos se mueven por toda Europa. Brillante. Entonces lo que hace Lenin es, leyendo el texto en alemán, que en la primera edición, que eran 2 tomos, la ciencia de la lógica, ahora la edición crítica son 3 tomos, en 2 tomos, en lo que hace, entonces él va trabajando línea a línea con los 2 tomos y va haciendo un comentario. Y los comentarios coloca texto en alemán, a un derribado le encantaría, después pone texto en francés, comentarios trivianos, pone cosas en francés, después repite texto en alemán de Hegel, o sea, lo sobrecodifica, lo repite, Vorstellung coloca, o de repente coloca una expresión entera en alemán, o una expresión de él en alemán del texto, con una pequeña variación del texto, o de repente algo ruso. Y eso son las 200 páginas. Es como un juego así como derridiano que vas metiéndose en un loco, va metiéndose en el texto y va apareciendo. Entonces, ¿qué hago yo? Pues, ahí está mi locura, más loco que Lenin. Voy con el comentario de Lenin. Voy con la edición que usaba Lenin en alemán. Pero voy a la edición crítica que hay ahora. Y utilizo el texto de la traducción oficial, que es la traducción de Duque, que está en la baja. Entonces, voy con el texto, mira, esto fue lo que leyó Lenin, el texto en alemán, ya, listo. La crítica sería esta, por si acaso, porque esa edición ya nadie la usa. Sería esta, este es el texto en alemán que está leyendo, el moderno contemporáneo, bien. Después le digo, mira, en la edición castellana es este texto, en esta página. Mira, lo que Lenin está leyendo en el libro del ser, la cualidad, son este párrafo entero, y Lenin hace 2 líneas, una línea, un visto, una exclamación, una palabra en francés, un juego acá, listo. Lo coloco. Entonces la gente puede tener todo. Y después yo lo comento. Bueno, yo llevo el prólogo en primera edición, prólogo a la segunda edición, la introducción a la segunda edición, llevo el pequeño prólogo al libro del ser y el inicio del libro del ser, el famoso Das Sein, Das un Mittelbar, el ser y el método indeterminado. Llevo eso. O sea, me falta todo el libro del ser, todo el libro de la esencia y todo el libro del concepto. Son 3 libros. En esto ya llevo como 300 páginas. Imagínense. Más raro que el de Y Nietzsche. son, Entonces. claro, entonces yo creo que la editorial me va a matar. Lo voy a traer con 1200 a 1500 páginas, porque el tío lo tiene todo. O sea, tiene en el texto de Duque, de castellano, tiene la edición crítica en alemán, tiene la edición que usaba Lenin. Además, mira, esta palabra no es Hegel, es Lenin. Esta palabra es Hegel, que la pone en su comentario. Este comentario en francés, esta cosa. Después hago un comentario de una página entera de todo eso. Entonces, voy lento, pero es increíble todo lo que voy leyendo de Lenin, la grandeza de Lenin, cómo funciona con el alemán, la pelea, el enemigo obviamente es Kant. Kant es genial, Lenin se da cuenta que Kant y el kantismo es el que genera la cultura burguesa. El capitalista no era Hegel, era Kant. El kantismo es un pensamiento no vivo, que no está en movimiento, luego no es revolucionario, luego no es material, y por eso el kantismo es la estructura de lo burgués y el capital. Entonces, su enemigo es Kant, eso me encanta cuando lo voy leyendo. Y va con Leibniz, va con Kant, con Aristóteles, va con Heráclito, va con los complejos, va con todo, va corrigiendo, va leyendo a Marx, increíble lo que va haciendo cada... Entonces me meto en la cabeza, eso lo puse en un posteo también. A veces me metí en la cabeza de Nietzsche, que yo nací el 15 de octubre, o sea, casi mi analista decía, Ricardo, termina el libro de Nietzsche, estaba loco, me decía mi analista. Pero creo que no me volví loco, a lo mejor me volví loco. Entonces, y después me metí con Sade, con Justin, con Saló, con 1000 cosas, las torturas, la perversión, una maravilla. Con Lacan, 1000 cosas viendo la perversión, en todos los juegos yo posturo que el hombre es lo perverso, lo monstruoso, no es el neurótico burgués capitalista, ¿no?
como en la saldúa, en la preparación vamos transformando materialmente. Y bueno, pero con Lenin es tremendo, metemos en la cabeza de Lenin, tela marinera, está fracasado, está borracho, está posesivo de rabia, todos los trabajadores, los obreros eran obreros burgueses capitalistas traidores, es una guerra horrorosa, y el tipo está leyendo un Hegel durísimo, peleando con los kantianos, peleando con Plejánov, peleando con su propio pasado, contra el empirismo y criticismo, viendo que Hegel es increíble, absolutamente increíble, empieza, y le pasa algo muy bonito a Lenin, empieza a entender ahora Marx, empieza a entender ahora el Capital, se empieza a ver la grandeza de Marx, y él tenía que hacer un estudio de Marx, a él le pidieron un tremendo estudio de Marx en la famosa biblioteca rusa, y cuando estaba haciendo el estudio de Marx decía, pues Hegel, me leo la ciencia de la lógica de Hegel. Entonces, está escribiendo una biografía espectacular material de Marx, en una época de destrucción de Marx, que están todos hundidos, le aparece Hegel con todo, con patata, comiéndose a Marx, y Marx, entonces, lo que le pasa con Marx, a la luz de Hegel. Y ahí vienen las famosas sentencias de Lenin, que Lenin dice, es que no ha leído la ciencia de la lógica, no entiende el Capital de Marx. Tremendo. Él dice, Hegel es el más revolucionario de todos. Hegel es el más materialista de todos. Dios no aparece en ninguna parte. Dice, Hegel es el profesor de la revolución, el profesor del movimiento. Dice Hegel, Marx y Darwin, y pues yo. O sea, Hegel es el profesor del movimiento, Marx hace el panfleto, Darwin lo lleva al cuerpo y yo hago la revolución. O sea, todo eso está pasando mil cosas mientras está leyendo a Hegel. Y eso le permite esta revolución el 17 y le permite la revolución probablemente tal. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Porque decía el posteo que me recuerda a Diego. Estoy haciendo el libro que no escribió. Lenin hizo la revolución. Yo estoy haciendo el libro de la revolución, pero desde adentro. Por eso, pero voy avanzando. A veces me coloco horas y horas y horas trabajando, porque voy con alemán, con una edición, con la otra en castellano, y después este libro, ¿cuál es la idea que tenemos con la editorial local? Se lo pasamos a los italianos, a los franceses, a los alemanes y a los ingleses. Mira, ahí está el trabajo. Ahí lo tienen, se traduce en todas las lenguas y por fin queda Lenin Chapó, el Lenin de Hegel. Y ese es el proyecto que yo espero que aparezca en 2023, 2024, porque es muy largo y después habrá que dividirlo en 3 tomos, no sé cómo hacerlo. Eso será algo de la editorial que aparezca en distintas lenguas. Pero ahí ya conté como la cosa de adentro. Y por eso meterme en la cabeza, me metí en la cabeza de Hegel, me metí en la cabeza de Nietzsche, me metí en la cabeza de Sade, y ahora me meto en la cabeza de Lenin. O sea, no hay quien me aguante, qué pareja me va a aguantar, nadie me va a aguantar, pues es una locura completa, mi obsesión me psicotiza completamente. Eso pasa, tío. Te he contado algo personal que de aquí no va a salir. No, pues, Claro. genial, genial. Tengo una idea y espero el libro, de verdad espero el libro. Espero que llegue a Yeah. Bolivia y si no llega a Bolivia, pues yo sé que estoy en contra de la piratería, pero deberíamos Sí, sí, piratear no. el libro, deberíamos piratear. Y te mando uno de regalo, te mando uno gigante de regalo Yeah, me parece. a Superboy. Sí, Te agradezco mucho. Yo creo que todavía se leen libros largos, entonces sí, hay esperanza, hay esperanza. sí, sí, muy bien. Bueno, la tercera pregunta va un poco en relación también a lo que venimos hablando. Un poco cuando se piensa en la revolución, cada vez que pienso en la revolución, eh, pienso en la guerra, ¿no? Cuando hablaba de la historia, Ah, sí, o sea, la historia es prácticamente sangre y en esa sangre hay tejido material. Pienso que el sujeto, entre comillas, lo que se entiende por sujeto, yo creo que ahí es cuando realmente acontece, diría usted, sí. nace, surge, resucita, hablando teológicamente. La estructura del soviet, incluso a Hannah Arendt le llamaba mucha atención. Por ejemplo, alguien tan liberal como Hannah Arendt Es una liberal. era pues Sí, sí, fenomenal, ¿no? Y sí. bueno, algo parecido en América Latina se intenta hacer, digamos, con el primer Che Guevara, creo yo. Sin embargo, el tema del sujeto, siempre que pienso en lo político, en el sujeto, es imposible disociar lo político del sujeto, ¿cierto? Sin embargo, no hay sujeto histórico, sabemos eso. Hay que celebrarlo. Esta idea de que Zizek mismo habla, ¿no? El sujeto es una especie de excusa para no hacer nada, ¿no? Para seguir inmóvil Sí, ante la necesidad.
Sin embargo, yo creo que se tiene que pensar el tema del sujeto. Una vez también, este es otro su libro, Disolver el capitalismo, Amor al país sobre el capitalismo, porque es el título, no sé si me equivoco, decía que hay que tratar de aterrizar el sujeto, ¿cierto? Por ejemplo, Tony Negri es alguien que aterriza con una especie de sujeto, Sí, una actitud, sí, un sujeto inmanente, ¿no? Que me gusta, es mucho ese Tony Negri, que lee a Spinoza como anomalía, me gusta eso, ¿no? sí, sí, sí. El pueblo también es una especie de sujeto, ¿cierto? O sea, si hay algún elogio que se le puede hacer a la CLO, que hay muchos que se le puede hacer sin duda alguna, es Sí, estoy de reactualizar acuerdo. la noción de Sí, antagonismo, creo, por un lado, y por sí, otro, tratar de pensar un sujeto democrático, además, ¿no? Entonces, creo que sí hay cosas positivas, cosas que sí hay que tratar de dialogar sobre todo, ¿no? Y, eh, sin embargo, usted dice que como no hay sujeto, lo que hay es nosotros mismos subjetivados como soldados del capital, ¿no? Una especie de inmediatez estimulante, como borregos, ¿no? Entonces, sí. el tema del sujeto, ¿no? Lo dejo como incógnita. Sujeto o no sujeto, aterrizar o no aterrizar, programa o no programa, bajamos los soviets o no bajamos los soviets, ¿no? Ya, Sí, estamos. incógnita. Sí, sí, bien. Eh, claro, mira, por ejemplo, hablar de tengo la suerte de tener una amistad con Nate, entonces, y es bonito lo que hace Tony, con lo viejo que es, sigue pensando, entonces, hablar de proletariado ahora, de obrero, de trabajador, llega a ser como un chiste, o sea, una cosa rarísima. Entonces, uno no puede entender ese momento histórico, puede entender a los amigos populistas que les gusta hablar de proletariado, pero en realidad uno dice, entonces es complicado, entonces ahí Foucault nos enseña muchas cosas, el mismo Nietzsche nos enseña cosas, y Foucault nos enseña muchas cosas más, entonces parece que hay ciertas categorías que están como muy rancias, y también dentro de ellas el yo, el sujeto tiene muchos juegos, eh, por ejemplo, cuando he tenido la suerte de viajar mucho, entonces cuando viajo, los políticos, a los políticos de derecha importan un pepino, pero son interesantes porque son más listos que el hambre los políticos de derecha. Pero los políticos de izquierda, y después las izquierdas que están detrás de los políticos de izquierda, aparte de matarse entre sí todo el día, diciendo que yo soy el verdadero de izquierda, como yo soy el verdadero, yo soy el verdadero, yo soy el verdadero, yo soy como una cosa increíble, infinito malo, yo soy el verdadero, yo soy el verdadero, verdadero, una cosa. Aparte de matarse el teórico de izquierda que están detrás de los políticos de izquierda, ¿no? Y pues la izquierda está fragmentada completamente, lo que hay ahí es increíble la incapacidad de escuchar al otro. Es una cosa increíble. O sea, en el caso español, que está en la tremenda cagada. O sea, todavía el político de izquierda, repito, y las teorías de izquierda que están detrás de esos políticos, no pueden escuchar al tipo del barrio. O sea, no escucha al tipo, o sea, lo sobrecodifica, se lo inventa después se lo inventa, después quiere representar la invención. No es que haga hablar de la invención de la pandemia, es la invención como del pueblo, es la invención del sujeto. Se inventa al sujeto, después se le representa, después se le cancela. Increíble, entonces lo que pasa con las políticas de izquierda y las teorías de izquierda que soportan sus políticas es que realmente no tienen casi ni idea de lo que le pasa al otro, no, o sea, no pueden dedicarse al psicoanálisis porque no escuchan nada al otro, o sea, no, nada. Entonces, yo no sé, en los barrios, entonces, y eso fue cambiando, ya quedan 5 minutos, fue cambiando en Chile, que empezó a escucharse a la gente de Arica, de Valparaíso, de Antofagasta, Copiapó, Punta Arenas, Chile, un país de 5.000 kilómetros, es larguísimo, no vamos a tener problema, es un país larguísimo, entonces, y empezó, y antes la izquierda hacía el mismo juego, no escuchaba, no escuchaba, y ahora empezó a levantarse Arica, levantarse Copilla, levantarse un pequeño pueblito chiquitito que tiene grandes ciudades, no solamente Santiago, todos empiezan a levantarse, sí, exactamente. Entonces, parecía que no se escucha, y cuando uno empieza a escuchar al otro, a escuchar esos barrios de Nápoles, de Marsella, de Bogotá, de Quito, de Mendoza, uno empieza a escuchar los barrios de San Salvador, de Ciudad de Guatemala, de Guadalajara, los barrios de Copiapó, los barrios de Madrid, los barrios de Manchester, barrios, y empieza a aparecer el único sujeto revolucionario.
Parece que el sujeto revolucionario, parece ridículo lo que voy a decir, el sujeto revolucionario actualmente es el barrio, o sea, es como un tejido, es esa gente que está en la calle, que sale en la mañana, que toma el metro, o que camina, que no tiene una micro, o que se demora 2 o 3 horas en llegar a otro lugar, ese tiempo que algo está conectado por un WhatsApp, un Twitter, si es que está, si tiene conexión, si no tiene conexión, está conectado a la micro, está conectado a una radio o algo. Pareciera que el sujeto, si es que lo hay, no es el yo, no es el lumpen, no, tampoco la multitud, tampoco es un pueblo idealizado, así como es más cercano a Buñuel, creo yo, a Pasolini. Mira, si existe Dios, si existe un Jerusalén, la única Jerusalén que yo creo es en Matera. O sea, pasa que es Matera, o sea, entonces en Pasolini, que era un perro, así, un perro, o sea, te filma ni más ni menos la Jerusalén Matera, o sea, pareciera, esa es la ciudad de Dios, las Materas, y las Materas era, cuando la firma Pasolini era, no es la Matera de James Bond, de Daniel Craig, cuando te firma Matera, era la, ¿cómo se llama? La vergüenza de Italia, porca miseria, la vergüenza de Italia, lo llamaban, porque estaban llenos de frikis, puta, muertos de hambre, gente oligofrénica, gente que no estudiaba, y ahí, ni más ni menos, el brutal Pasolini firma ni más ni menos la experiencia de un Jesús, ahí en Matera. Entonces yo creo que actualmente son las materas, y las materas son estos barrios, entonces son tejidos, yo los llamo tejidos sociohistóricos materiales. Esos tejidos sociohistóricos materiales, esos son el sujeto revolucionario. Y eso es lo que se activa. Y eso es lo que uno parte desde ese tejido. Y eso es lo que uno puede escuchar. Y eso es lo que uno concuerda, mueve, trabaja. Pero si no hay una matera, un tejido sociohistórico material, lo que hay es simplemente una invención del otro, no, realmente una invención del otro, que finalmente es un odio al otro porque lo representa, se lo cancela y lo utiliza y lo abusa. Y ese tejido material es un colectivo en lenguaje antiguo, es un cuadro, son colectivos, colectivos materiales, plásticos materiales. Y esos son nuestros barrios, ¿no? En los territorios, en los barrios, sujetos históricos materiales que se desplazan unos con otros. Y eso yo creo que es el agente de un cambio, de transformación. Ese sujeto, de aquí, terminando en el momento, más, mira, para entender la revolución hay que entender dos cosas, dos caras lo mismo, singular y universal. El yo y el Estado-Nación. El yo y el Estado-Nación son dos estructuras identitarias de tipo kantiana, ¿sí? Rígidas, neuróticas, que operan como algo cerrado. Entonces, el feminismo radical actual de la intersección te rompe la subjetividad del yo, te lo abre en canal en lo real, te lo abre. Entonces, en realidad, entonces somos queer hay que entenderlo como lo extraño, o los trans, a lo mejor somos todos trans, son todos diversidades sexuales que nos compramos los cuerpos y se rompe la maldita subjetividad de un tal yo identitario. Y el Estado-Nación lo mismo, el Estado-Nación lo rompe la migración. Todos migran, todos somos migrantes, somos todos refugiados, desplazados, migramos. Es que entonces los gobiernos de izquierda no saben qué hacer con los migrantes, los gobiernos de derecha no saben qué hacer con los migrantes. Todo el mundo está migrando por hambre, por matanza, por asesinato, por locura, por barbarie, por cambio climático, por sequedad, porque no hay agua, porque hay una guerra, porque está contaminado. Y como estamos todos migrando, la migración te va rompiendo todo el Estado-Nación, y a la vez te va rompiendo todas las estructuras del yo, y todo el modelo racional europeo se va a la mierda, y ahí empiezan a aparecer estos tejidos barriales que son una maravilla. Y ahí comienzan los procesos de transformación revolucionaria. Y eso es lo que yo creo actualmente, que sería para entender qué es lo que es un sujeto hoy y cómo se puede entender ahora un proceso de transformación. Lo dejo ahí porque se va a cortar la grabación, ¿no? Ah, fenomenal, fenomenal. Muchas gracias, Ricardo. Y quedo con lo último, así que muy genial. Muchas gracias nuevamente Vale. por la entrevista. Ha sido un verdadero gusto tenerte y esperamos que se pueda repetir y esperamos conocer tus libros, sobre todo para, ojalá lleguen a Bolivia, ojalá llegues algún día a Bolivia, te podemos conocer presencialmente, también tendría. Voy a ir y voy a tratar que mi editorial le envíe el libro, por lo menos a usted, algunos libros de regalo, que es fundamental eso también. O sea, tiene que ser así, tiene que ser a Lucho, a Diego y a la gente del túnel. Yo me siento, mira, para que se piquen todos los chilenos conservadores, yo me siento a veces peruano, tengo amigos peruanos espectaculares, tengo amigos bolivianos increíbles, amigos ecuatorianos espectaculares, argentinos increíbles, amigos de verdad. Rompemos el yo, rompemos el Estado-Nación y nos transformamos. Eso es una maravilla.